Buenas, ¿Cómo gente. están, gente? Bienvenidos. Bienvenidos, brujuleros. ¿Cómo estamos? Bueno, gente, como vieron en la carátula del video, aquí vamos a hablar en la columna del doctor Matías Calero sobre Venezuela. Ya sé que es un tema que lo hemos tocado, pero hoy lo vamos a tocar, lo va a tocar Matías en su columna La Estocada desde otro punto de vista. Va a repasar parte de la historia, eh, del chavismo y de otros temas que están vinculados al chavismo, por ejemplo, personajes como Bolívar, y bueno, en toda América. Así que, muchachos, quédense porque va a estar muy, pero muy interesante. Matías, te paso la posta. Gracias, Pablo. Bueno, muchachos, sí, digamos, esta columna ya advierto, digamos, hago como una especie de disclaimer, si se quiere, que va a estar cargada de bastantes referencias a autores, digamos, y con un énfasis bastante marcado en la historia de Latinoamérica, ¿no? Así que, bueno, quizás que pueda ser un poco pesada, intentaré hacerla lo más ligera y agradable posible, pero la idea es básicamente la siguiente. Obviamente que Venezuela está en el ojo de la tormenta y está digamos, en los labios de todo el mundo. Todos hablamos de Venezuela, todos escribimos sobre Venezuela, políticos sacan declaraciones rimbombantes sobre Venezuela, algunos condenando el fraude electoral, otros diciendo que bueno, que hay que ser un poco más cautelosos, otros directamente apoyando a Maduro y la revolución bolivariana, en fin. O sea, Venezuela no deja indiferente a nadie, ¿no? Y eso es un punto interesante para destacar. Todos tenemos algo para decir sobre Venezuela. Ahora, yo creo que lo que falta respecto a digamos, a este fenómeno digamos, a lo que podremos llamar el problema de Venezuela o la cuestión venezolana es, digamos, un interés por comprender. Y esto me parece que no es menor. Digamos, todos estamos dispuestos a enjuiciar lo que está pasando en Venezuela, ya sea condenándolos o defendiendo, digamos, el régimen, lo que sea, pero digamos, es poco común detenerse en intentar comprender eso llamado chavismo o qué es esto llamado, digamos, gobierno de Venezuela o revolución bolivariana. Y me parece que eso, digamos, siguiendo un poco a Hannah Arendt, digamos, una autora, una filósofa política y una pensadora, digamos, alemana, de origen judío, digamos, sumamente conocida por su obra más relevante llamada Los orígenes del totalitarismo, digamos, un intento digamos, de entender qué fue eso del nazismo y qué fue eso del totalitarismo. Hannah Arendt decía que no se puede enjuiciar, digamos, o no se puede realizar digamos, no se puede ni enjuiciar ni tampoco realizar actividad política o praxis política si no se intenta comprender. Digamos, tiene que haber un intento de comprensión de aquello que se quiere cambiar, que se quiere modificar o sobre lo que se quiere intervenir políticamente. Entonces, yo creo que, así como todo, uno no puede cuestionar, uno no puede tomar postura sobre un fenómeno político si no hay un interés de comprender. Y obviamente el caso de Venezuela no es la excepción. El objetivo de esta columna entonces es intentar comprender al chavismo, ¿no? El doctor Dotti en su columna, digamos, sobre la eterna vigilancia ya realizó algunas, obviamente, consideraciones desde una crítica, una condena desde la filosofía del liberalismo, digamos, desde la filosofía liberal, una crítica a la democracia, y en definitiva por qué el régimen de Maduro sería una tiranía y por qué es legítimo resistirla, ¿no? La mía va por otro lado, que es de alguna manera sin desconocer la relevancia de las consideraciones de Dotti y lo que tiene para decir la filosofía liberal. Lo que intento hacer acá es intentar, digamos, despojarme de valoraciones o de prejuicios para intentar comprender qué es esto llamado chavismo, revolución bolivariana, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, en fin, ¿no? Y por qué Venezuela está como está y dónde está, ¿no? En fin, intentar comprender. Y me parece que el punto de partida necesario para comprender este fenómeno es básicamente entender la historia de Latinoamérica. O sea, la historia de las revoluciones latinoamericanas y los procesos de independencia que se dieron digamos, en América o en las Indias, digamos, durante el dominio español a principios del siglo XIX, ¿no? Porque en definitiva se entronca esto, digamos, el fenómeno del chavismo hunde sus raíces en la historia misma de Latinoamérica, ¿no? O de América Latina. ¿Y por qué digo esto? Porque en definitiva los procesos revolucionarios o independentistas de América Latina estuvieron marcados por
fuertes caudillos, digamos, como lo que podemos llamar el caudillismo, o sea, líderes fuertes, líderes militares, que después llegan al gobierno e intentan generar o mantenerse durante largos periodos de tiempo, largos periodos, podríamos llamar años o incluso décadas, para generar cambios en sus distintos países o directamente para pacificar o generar la represión o de grupos insurgentes y evitar la anarquía, digamos. Ahora, lo que hay que intentar comprender es por qué Latinoamérica siempre ha estado plagada de estas figuras autócratas, digamos, o estos hombres fuertes que marcan la historia política, digamos, de esta región, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, pero también lo están haciendo en el siglo XXI. Porque no podemos entender a lo que, digamos, se ha dado ya, digamos, en llamar el socialismo del siglo XXI, desconectado de esta tradición caudillesca, digamos, de Latinoamérica. O sea, los gobiernos y las naciones latinoamericanas, salvo la excepcionalidad de Uruguay, se generaron gracias a estos hombres fuertes que triunfaron, digamos, o derrotaron militarmente al Imperio de España, o al Reino de España, y luego se quedaron, digamos, en el poder. Y particularmente en el caso de Venezuela, con la figura de Hugo Chávez se da digamos, este fenómeno, se corrobora este fenómeno de manera sumamente clara. ¿Por qué digo esto? Porque Bolívar es de alguna manera el modelo de lo que en Europa durante el siglo XVIII se llamó el despotismo ilustrado, digamos. Bolívar quería ser un déspota ilustrado, y lo fue, efectivamente. O sea, su concepción del rol del gobierno, muy basado en las ideas de Rousseau también, para los que le interesen esto, digamos, basta con leer un discurso de Bolívar que él da, que se llama concretamente, ya se lo tengo aquí, es el discurso de Simón Bolívar ante el Congreso de la Angostura en 1819, donde se expone básicamente el ideario político de Bolívar. O sea, qué es lo que él tenía en cuenta, qué es lo que él pensaba, digamos, cómo concebía el rol del gobierno, cómo concebía el rol de el regente, el gobernante, esta cuestión de intentar no solamente generar digamos, la paz interna o la paz social, sino también generar cambios morales o cambios culturales, siguiendo esta lógica rusoniana, digamos, que está en el contrato social de el legislador racional que viene a decirle al pueblo o digamos, a la ciudadanía qué es lo que tiene que pensar, cómo tiene que pensar, que eso después terminó degenerando décadas después en el jacobinismo, digamos, en el régimen de Robespierre. Pero a lo que voy es que Bolívar se entronca, digamos, con esa lógica jacobina de los gobiernos fuertes, de los hombres fuertes, de los caudillos que vienen a generar paz y a traer paz en la sociedad. Y lo que podríamos llamar, digamos, como el principio bolivariano, se replicó en otras regiones digamos, de Latinoamérica, se replicó en Argentina con Juan Manuel de Rosas, por ejemplo, o, digamos, en México décadas después con Porfirio Díaz, y en fin. En Uruguay, en cierto sentido, se intentó con los gobiernos militares por ejemplo, de La Torre, de Santos y de Tajes, digamos, estos hombres fuertes que intentaban generar cambios en estos países tan acostumbrados a la anarquía, digamos, o a la falta de estabilidad política. Entonces, si no entendemos al chavismo, digamos, enraizado con esta tradición de Latinoamérica y particularmente con el modelo de Bolívar, digamos, el modelo de gobierno de Bolívar, no vamos a poder comprender qué es esto, digamos. Y no es casualidad que Chávez haya basado su gobierno en la figura de Bolívar y que en Venezuela, digamos, existe un culto manifiesto a Bolívar. Pero cuidado, o sea, Chávez no inició el culto a Bolívar. O sea, Chávez lo que hace es continuar esa tradición digamos, propia de Venezuela de tomar a Bolívar como el fundamento de la legitimidad política y no solamente la figura del héroe, sino como una especie de modelo a seguir. Y no es casualidad que todos los gobiernos dictatoriales y los gobiernos autócratas que tuvieron lugar en la historia política de Venezuela, que no son pocos, hayan remitido de alguna u otra manera a la figura de Bolívar. Y que Chávez haya construido su imagen en torno a Bolívar. Entonces, para comprender qué es esto, digamos, del régimen o del modelo de gobierno de Bolívar, hay que comprender, digamos, cómo él concebía a la sociedad de su tiempo, digamos, es decir, como una sociedad muy adepta, digamos, o muy interesada o muy acostumbrada a la anarquía, y que de alguna manera para pacificar y para tener verdadera libertad había que tener orden. Y para eso era necesario un hombre fuerte. Y él se entendía que era el hombre fuerte. Y así llegó, digamos,
digamos, esta noción hizo que Bolívar generase o realizara atrocidades como matanzas indiscriminadas, represión a todo trapo, pero siempre justificada con esta misión pacificadora y esta misión, digamos, o esta función estabilizadora del líder, ¿no? Que la idea era que fuese momentáneo hasta que generara las condiciones necesarias para el establecimiento de una república. Entonces, acá hay un punto que no me parece menor y que me parece, digamos, interesante resaltar. En general, todo el pensamiento digamos, de las revoluciones latinoamericanas digamos, estuvo asignada por una contradicción entre los valores a los cuales apuntaban, que eran básicamente, bueno, los valores de la Revolución Francesa, los principios políticos de la Revolución Francesa, digamos, de la Revolución Norteamericana, pero esos principios estaban en contradicción con las bases sociales mismas, digamos, de Latinoamérica. O sea, no estábamos ni acostumbrados ni dispuestos a aceptar principios tales como la separación de poderes, la limitación del gobierno, las garantías individuales, todo lo contrario, ¿no? Es decir, estábamos mucho más adeptos a seguir a un líder fuerte, que de alguna manera hacerse cargo de digamos, los destinos individuales, o sea, que cada uno se hiciese cargo de su propia vida. Digamos, esta tendencia, que algunos dicen que puede llegar a tener, digamos, una explicación propia en la cultura hispana, digamos, la cultura española. Explicaciones pueden haber miles. Lo cierto es que se pretendió generar en Latinoamérica repúblicas liberales o parecidas o similares a la estadounidense, pero con un sustento, un cimiento, digamos, cimientos sociales insuficientes, digamos. Y lo que pasó fue que durante todo el siglo XIX en Latinoamérica lo que hubo fue una seguidilla de dictadores, gobiernos autócratas, hombres fuertes, y en el siglo XX algo bastante parecido, y en el siglo XXI llegamos a el chavismo, llegamos a Evo Morales, llegamos a Rafael Correa, incluso Lula, aunque quizás que con un éxito menor o una estridencia menor, pero forma parte de lo mismo, es decir, hombres fuertes que de alguna manera vienen a gobernar un pueblo que se supone que no puede ser dueño de sí mismo, ¿no? Entonces, si no entendemos al chavismo como una expresión más de este principio cardinal que atraviesa toda la historia política de Latinoamérica y particularmente en el caso del chavismo de Venezuela, no vamos a poder comprender realmente qué es esto. O sea, el chavismo no es más que digamos, un estertor, una manifestación, digamos, propia de la historia política de Latinoamérica. O sea, el chavismo es Latinoamérica. El chavismo es caudillismo. El chavismo son guerras civiles intestinas, totales, interminables, que vienen a ser pacificadas o terminadas por un hombre fuerte. No olvidemos que Chávez intentó dar un golpe de Estado años atrás, digamos, años antes. Fue, digamos, fracasó, pero eso le generó una popularidad enorme, que lo terminó llevando a la presidencia a finales de los 90. ¿Y qué hizo Chávez? Automáticamente una reforma constitucional. Al igual que Evo, al igual que Rafael Correa, el modus operandi es el mismo. Es el mismo. Y no es casualidad que Chávez, como comentaba, se haya, digamos, anclado, se haya, digamos, amparado en la figura de Bolívar, porque el régimen o la concepción del gobierno de Chávez era exactamente la misma que la concepción de Bolívar. Chávez venía a gobernar un pueblo inestable, que de alguna manera había salido hace poco tiempo atrás de una dictadura militar, y venía a darle prosperidad, venía a llevarlos hacia el socialismo, generar igualdad de oportunidades, hacer cambios sociales y demás. Pero solamente él podía hacer esos cambios. Seguía la misma lógica del caudillismo, del caudillo como hombre fuerte. Y me parece que digamos, estas pretensiones caudillescas de Hugo Chávez, muy reñidas, digamos, con la democracia liberal, se pueden ver en la reforma constitucional, de la constitución que él mismo creó, digamos, en el 2009, que lo que hizo no fue otra cosa que eliminar los límites, el límite a la reelección. O sea, en la Constitución venezolana, en la redacción original del artículo 250, se limitaba la reelección a un periodo. Con la reforma del 2009, sin límite alguno. Entonces, la lógica de Chávez era generar eso, digamos, un gobierno, lo que podríamos llamar una democracia plebiscitaria, si se quiere, en la concepción de Max Weber, es decir, un jefe fuerte que estuviese legitimado con reelecciones continuas. O sea, la lógica de Chávez era digamos, transformar las elecciones en procesos de verificación del caudillo. Nada más. O sea, más que elecciones eran consultas.
Porque, obviamente, se le consultaba a la gente si quería este caudillo o quería otro. Pero la lógica del caudillo seguía en Venezuela, como siguió en Latinoamérica durante mucho tiempo en el siglo XXI, con el llamado socialismo del siglo XXI, ¿no? Que no son más que manifestaciones de esto. O sea, yo entiendo que el socialismo del siglo XXI es, se enraiza con la historia política misma de Latinoamérica, que tiene, obviamente, un condimento particular, que es el marxismo. El marxismo-leninismo, que obviamente le da a estos caudillos otras herramientas retóricas, digamos, para poder generar un gobierno autócrata. Pero entiendo que el chavismo es, repito, Latinoamérica pura. Es eso, está en el corazón mismo de Latinoamérica. Entonces, si no comprendemos que el chavismo se conecta con, digamos, el pasado, no solo de Venezuela, sino, repito, de esta región, nunca vamos a poder entender el fenómeno. ¿Y por qué Chávez de la nada surgió, llegó al poder y se eternizó hasta su muerte en el 2013, si la memoria no me falla? O sea, estuvo prácticamente 3 lustros, casi 15 años estuvo en el poder. ¿Y por qué intentó, digamos, continuar con un sucesor de la calidad de Maduro? Que sabemos, digamos, de sobra, que carece de capacidades intelectuales mínimas. Porque, bueno, quería de alguna manera que su legado sea continuado por una persona que no tuviese el mismo carisma que él, o que no pudiese de alguna manera, digamos, torcer los destinos de lo que él entendía que era la revolución. O sea, necesitaba a alguien que simplemente continuara con su legado, por decirlo de alguna manera. Lo que está pasando ahora en Venezuela, me parece que acá sí tiene un punto de inflexión con esta tradición que yo les comentaba. La lógica digamos, la historia política de Latinoamérica y particularmente de Venezuela, como les comentaba, está marcada digamos, por las figuras de caudillos, ¿no? O sea, jefes militares o hombres fuertes que llegan al poder para generar algún cambio o pacificar de alguna manera la sociedad. Y así se han dado una sucesión interminable. Yo creo que lo que está pasando con Maduro es una cosa un poco diferente, que es que Maduro intenta tener legitimidad propia, y esto no es menor. O sea, la legitimidad de Maduro estaba justamente en ser el continuador de Chávez. Ahora me parece que Maduro quiere tener legitimidad o encontrar su legitimidad en su misión de ser un pacificador y ser la única persona que pueda salvar a Venezuela de lo que él llama el fascismo, digamos, o el imperialismo, y lo hace a través de justamente la ruptura o la superación, o mejor dicho, el desplazamiento o la anulación de garantías individuales, ¿no? Digamos, o sea, Maduro cada vez está teniendo un discurso, digamos, marcado por hay que eliminar al enemigo, hay que encarcelarlo, hay que perseguirlo, sin garantía alguna. Ya deja esta lógica del caudillo como una especie de guía de masas y pasa a ser lo que en ciencia política se llama, digamos, un César. O sea, Maduro quiere ser un César, similar a, obviamente, la figura histórica de Julio César, ¿no? Quiere ser como una especie de salvador de la patria. Y yo entiendo que Chávez esto no lo quería hacer. O sea, Maduro, digamos, Chávez se presentaba a sí mismo ya, no como un salvador de Venezuela, sino como una figura carismática, digamos, como el único que podía generar prosperidad y podía generar igualdad en Venezuela. Maduro ya tiene una función diferente, o se quiere robar una función diferente. Es el único que puede salvar a Venezuela de las garras de la oposición chavista, digamos, fascista, golpista y demás. Entonces, dentro incluso de la lógica propia de la historia latinoamericana, creo que acá sí el chavismo, digamos, el madurismo, que es lo que intentan hacer ahora, ya no una continuación del chavismo, sino que parece ser que Maduro quiere transformarse en un líder con legitimidad propia, acá sí estamos viendo, me parece, un punto de inflexión importante. Y esto explica por qué a Maduro le importa 3 velines, un rábano y medio, no dar, digamos, no fundar su legitimidad en las urnas, como sí quería hacerlo Chávez, porque Chávez intentaba generar una especie de democracia plebiscitaria en donde su carisma se viera refrendado, digamos, o apoyado por los votos. Ya Maduro lo que quiere hacer es directamente ser un tirano puro y duro, que su función, más allá de las urnas, sea mantener la estabilidad de Venezuela, salvar a Venezuela, independientemente de los votos. Ya a Maduro no le interesa que sea votado o no. Su legitimidad reside en salvar al pueblo. Entonces Maduro se estaría transformando en una especie de César, digamos,
que es el único que puede salvar a Venezuela o salvar esa situación de confrontación inminente y se transforma en un hombre fuerte y en un hombre que tiene la misión, como les digo, de salvar o asegurar el futuro de Venezuela. ¿Lo va a lograr? No lo sé. No lo sé, porque ahora la legitimidad de Maduro ya no depende de las urnas y seguramente si no sale, digamos, por la fuerza, las elecciones van a ser menos simulacros, como ya lo han sido, pero cada vez Maduro va a depender menos de la verificación por las urnas. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Qué lecciones nos puede dar el caso de Venezuela, más allá de indignarnos y obviamente solidarizarnos por esta tragedia? Yo creo que varias. Por un lado, esto que les intenté realizar acá, quizás que de manera un poco caótica, pero intentar poner a Venezuela dentro de la historia de Latinoamérica. O sea, el chavismo es Latinoamérica misma. Quizás que desde esta zona del subcontinente, Uruguay, nos parezca un poco raro esto de dictadores o comandantes o generales que llegan y se eternizan en el poder y están unos cuantos años, después son sustituidos por otro golpe de Estado y así, porque último Uruguay ha tenido una estabilidad política bastante inusual en la región y eso quizás que se explica por la supremacía de los partidos políticos, ciertas instituciones republicanas respecto a las cuales hay consenso. Pero en el caso de Venezuela forma parte de ese mínimo común denominador de la historia latinoamericana. Pero si nosotros no comprendemos que el chavismo nació de las mismas entrañas de Venezuela y de su historia política, nunca lo vamos a poder entender. Y para poder criticar algo es necesario comprenderlo. Por otro lado, me parece que nos llama o nos debería llamar a pensar que la democracia o las urnas pueden legitimar gobiernos autoritarios y autocráticos, digamos. Porque, repito, Chávez ya era un autócrata por más que ganara las elecciones. Es decir, por ganar las elecciones, conectando con lo que decía Dotti en su columna, no transforma un gobierno en legítimo o no le permite hacer cualquier cosa. Si un gobierno, por más que sea democrático, viola o lesiona garantías individuales, se está transformando en una tiranía, eso fue el gobierno de Chávez. O sea, no nos olvidemos que Chávez expropiaba a golpe de dedo, sin proceso judicial alguno. Una persona se levantaba al día siguiente y su propiedad había sido expropiada por Chávez. Llamaba a presidentes de bancos para apretarlos en público, digamos. ¿Eso qué es? Una autocracia, es una tiranía. Pero podía estar todo lo legitimado en las urnas que se quisiera, pero no por eso era un gobierno democrático, por lo menos en la lógica liberal. Pero esto me parece que nos debería llamar a la reflexión de que las urnas pueden legitimar soluciones injustas, las urnas pueden legitimar gobiernos autócratas, y no por eso dejan de ser autócratas, por más que estén fundados en las urnas, ¿no? Y lo último, digamos, como conclusión, es que utilizar a Venezuela como argumento político o como arma de combate político me parece que es de una vileza y de una bajeza enorme. ¿Qué es lo que está pasando últimamente en Uruguay? Es matemático, cada 5 años, cada vez que hay elecciones, aparece el tema de Venezuela. Siempre. Pero aparece sin un interés, digamos, para comprender, o sin un intento previo de comprensión. Se lo utiliza como un arma. Cualquier intento, ¿qué es lo que intenté hacer en esta columna de alguna manera? No, obviamente, esta es mi interpretación, pero por lo menos lo que sí me parece necesario es poner a Venezuela dentro de un contexto histórico, político, geográfico, para ver que Venezuela forma parte de la identidad misma de Venezuela. O sea, el chavismo forma parte de la identidad política de Venezuela. Y por esto no quiero terminar la columna sin citar un libro que a mí me ayudó bastante para comprender esto, que se llama Cesarismo Democrático, que es una obra de un historiador venezolano llamado Laureano Villanilla Lanz. Ahora, advierto, este libro hay que tener mucho cuidado. Primero porque es una especie de panfleto político para legitimar la dictadura de ese momento. Es una obra de 1919 y lo que intenta hacer Villanilla Lanz es
presentar a Venezuela como un país que siempre ha estado acostumbrado a ser gobernado por líderes fuertes y que no puede ser de otra manera, porque estaría de alguna manera, digamos, en la misma identidad sociopolítica de ese país, el tener un pueblo tan anárquico o tan poco adepto, digamos, al orden, que para poder generarse, digamos, una estructura más o menos estable, tiene que estar siempre sometido a estos líderes fuertes, siguiendo un poco esta línea de Bolívar. Pero me parece que en esta obra se destaca algo interesante, que es justamente la tendencia propia de Latinoamérica a los gobiernos fuertes y a los gobiernos autócratas. Se los recomiendo para poder intentar comprender un poco a Venezuela, porque en este libro Villanilla Lins crea el concepto de gendarme necesario, para de alguna manera comprender la historia de Venezuela como una sucesión de gendarmes necesarios. O sea, esta figura del gendarme necesario sería un líder fuerte que viene a establecer orden y a generar las condiciones para la paz y la prosperidad de un Estado, pero que es ineludible, o sea, un Estado no podría funcionar sin un gendarme necesario. La conclusión del autor es que Venezuela no puede funcionar sin un gendarme necesario. Él analiza la historia política previa a él, pero de alguna manera digamos, los sucesos o los gobiernos posteriores a esta obra le darían un poco la razón al autor, porque Venezuela estuvo durante todo el siglo XX signada por una dictadura tras otra. Recién luego de la última dictadura, que es la de Pérez, bueno, se me fue el nombre del último dictador, más o menos en la década del 60, Venezuela tuvo 30 años de democracia con suerte en el siglo XX. Y el chavismo se inserta en esa misma lógica del gendarme necesario. Porque obviamente los venezolanos votaron con gusto a Chávez, que se mostraba a sí mismo como un salvador, como un hombre enviado por Cristo, en fin. Pero siempre con esta lógica de él viene a salvar, él viene a generar las condiciones para que Venezuela sea próspera, él viene a defender a Venezuela del imperialismo, él viene a defender a Venezuela de la derecha, en fin. Entonces, creo que esta obra de Villanilla Lins puede ayudar al proceso de comprensión del chavismo, porque incrusta, digamos, o permite conectar la revolución bolivariana con esta lógica de Bolívar, el gendarme necesario y demás. Entonces, un poco sería esto, intentar presentar las bases para que los espectadores puedan comprender a Venezuela antes de irritarse, antes de romperse las vestiduras o rasgarse las vestiduras. Debemos entender a Venezuela en su contexto, repito, geográfico, histórico y político. Así que bueno, sería un poco eso. Excelente, bien nutrida la columna, le dije que iba a estar bueno, que hay mucho dato, y aparte enfocado desde algo que no se había tocado hasta ahora en ningún lado, porque no se lo ve así de expresado por otros expertos, gente que podemos ver en YouTube o en un informativo, hablar de este tema, cuáles son las raíces, cuál es el problema de lo que está sucediendo, y parece que no salimos más de esto, Matías, ¿no? Y lo que pasa, Pablo, es que justamente se va Maduro y va a venir otro seguramente. Ese es el problema. El problema es que está en la... A ver, repito, la lógica del gendarme necesario de Villanilla Lins es peligrosa, hay que tomarla con pinzas porque obviamente que era un panfleto para darle legitimidad a una dictadura. Pero algo de razón tiene, porque no es casualidad que en estas tierras siempre hayan habido hombres fuertes y dictadores y tiranos y caudillos, digamos. Incluso, miren lo que les digo, incluso en Uruguay, el Partido Nacional sigue pensando en esos términos. Siguen pensando en términos de caudillos, de líderes fuertes, de los Caram, de los Moreira, personas que parecen ser que son insustituibles y que pueden hacer lo que quieran sin ningún tipo de miedo a algún tipo de represalia, porque ellos son el Estado, ellos son el gobierno, tienen esa concepción patrimonialista del gobierno. Entonces, incluso en una sociedad que está bastante alejada de esas tendencias caudillescas como Uruguay, que las tuvimos en el siglo XIX de sobra, ojo, tampoco es que pensemos que esto es una excepción total. En el siglo XX se estabilizó la cosa después de Masoyer en 1904, cuando mataron a Saravia, pero Saravia se inscribe en esa misma lógica, y así como Flores, y así como Tajes, y así como... O sea, es una cosa que está en el ADN mismo de Latinoamérica. Obviamente, ¿cómo uno puede hacer frente a este tipo de prácticas caudillescas o de gobiernos autócratas? Bueno, básicamente con menos Estado.
con la limitación máxima al Estado, sacándole poder de fuego al Estado, que esto también no es menor, porque los autócratas se mantienen cuando la población o está desarmada o no tiene demasiados recursos para resistir su tiranía. Y esto en Venezuela no es menor también, porque al igual que experiencias pasadas en Cuba, en Nicaragua, en la Unión Soviética, en China, este tipo de gobiernos autócratas comienzan o se consolidan cuando desarman a la población civil. Esto es un tema no menor. Y en el chavismo, digamos, en el gobierno de Chávez, en uno de los gobiernos de Chávez, no recuerdo exactamente cuál, hubo una ley de desarme civil. Ley de desarme civil apoyada por María Corina Machado. Fíjense ustedes, ¿no? Lo que es la paradoja. La principal opositora al chavismo o al madurismo, en su momento apoyó el desarme civil, con esa visión progresista, naif y estúpida de pensar que las armas en manos de la ciudadanía son malas, pero en manos del Estado son buenas. Es una cosa increíble. Y en parte, obviamente no estoy responsabilizando a María Corina Machado, porque de última tiene de sobra antecedentes de resistencia y de oposición al chavismo. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que inconscientemente el progresismo, con esta estupidez de la campaña de desarme, generó las condiciones para el mantenimiento de esta tiranía. Nadie se queda eternamente, ningún dictador se queda eternamente si tiene una población armada. Porque si no, al final, ¿cuál es la solución? Salir a que los maten como perros la Guardia Nacional de Maduro. A chicos de 20 y pocos años o menos, como pasó años atrás. ¿Cuál es la solución? Entonces, claro, ya cuando se instala este tipo de gobiernos, ¿cómo lo sacas? Por las urnas no, porque a Maduro ya nos quedó claro que a Maduro le importa pitos, digamos, las urnas. Ya no le interesa la legitimación por las urnas como Chávez. Maduro ahora ya está en otra lógica, está en una deriva dictatorial, pero explícita. Él está dispuesto a todo para salvar a Venezuela. Prohibir WhatsApp, Twitter, meter preso a María Corina Machado o Edmundo González, cualquier opositor, matar a diestra y siniestra. Incluso algunos discursos de Maduro pueden ser entendidos o leídos como incitaciones a la guerra civil, a llamar a los colectivos. Ahora, todo esto ya pasaba antes. Ahora se explicita porque obviamente Maduro ya perdió el apoyo de la población, pero mi pregunta es, y esto me parece interesante, si Maduro llegaba a ganar legítimamente las elecciones, ¿dejaba de ser una tiranía o no? Yo entiendo que no, porque los presos políticos estaban, las elecciones a mañana seguían estando, digamos, el avasallamiento de los derechos de las garantías individuales seguía estando, el intervencionismo estatal desmedido seguía estando. Entonces, ahora es muy difícil cambiarlo, Pablo. ¿Cómo lo sacás a Maduro? Hay Muy gente que difícil. está diciendo que Venezuela es una dictadura hace más de 15 años. Digo, vamos a no meter a todo el mundo en la misma bolsa. Como No, yo no que, estoy diciendo eso, Fernando. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que digo es que incluso prácticas o posturas genuinamente tomadas por coherencia ideológica terminan generando las condiciones favorables para que estos gobiernos se mantengan. sí, sí, Porque, eso ¿de qué totalmente de sirve? acuerdo, pero ha habido una oposición a la idea de que Venezuela solo puede ser gobernada por la mano dura de un tirano caudillante y al avasallamiento de las libertades individuales que claramente tienen una tendencia dictatorial desde hace más de 15 años y no viene de referentes del Partido Nacional o de la oposición que está en contra del Frente Amplio, digamos. Hay figuras dentro de América Latina que han resaltado, creo que hablábamos fuera de cámara, como si esto fuera muy profesional, de que en el 2009 salió el referéndum no solo de la reelección sin límites en Venezuela, sino además de la quita del aporte de armas. Y yo recuerdo haber leído muchos editoriales en esa época sobre el peligro que era eso. Obviamente esto ya es cultura popular, porque Venezuela ya es un tema que es inescapable, porque está en todos lados, porque los venezolanos están en todos lados. Pero independientemente de eso, hubo resistencia a eso. Obviamente no tuvo éxito, pero y fue muy tenue y fue socavada por los intereses de los países que estaban entramados con negocios con Chávez, por el petróleo, obviamente, el dinero por lo menos que viene del petróleo, y bueno, fueron socavados, pero haber críticas hubo, no es algo nuevo. No es que ayer nos enteramos que Venezuela era una dictadura, no. Yo entiendo que no. Capaz que, obviamente, si traemos a alguien acá del MPP, te va a decir
No, ¿cómo va a decir eso? No, No, pero, Fernando, yo eso lo entiendo. Yo eso lo entiendo. Pero en el caso, a ver, uno acá no puede enjuiciar a la oposición venezolana de una manera demasiado severa. Primero porque no hay algo así como una única oposición venezolana. En tantos años de chavismo han pasado distintos líderes y demás. Yo lo que voy es que, y acá encontré el tweet, miren, si lo pueden buscar desde el 7 de agosto del 2012, del perfil de Twitter de María Corina Machado. Dice, si hubiese voluntad política ya se habría aprobado la ley para el desarme y el control de armas y municiones. ¿Es difícil admitirlo? Sí, pero el chavismo y Maduro está como está y la población venezolana está desarmada e indefensa ante un ejército profesionalizado, en parte por María Corina Machado. No nos gusta, o sea, a lo que voy es que no es que sea cómplice, a lo que voy es que el progresismo y estas posturas buenistas pueden generar consecuencias que son indeseadas, como por ejemplo mantener una tiranía, pero es que evidentemente que Maduro se mantiene como se mantiene porque nadie puede hacerle frente, porque está todo el ah, mundo desarmado en Venezuela. abajo del tweet hay un tipo que le pone Mr. Bean, le dice, ¿y ahora Einstein cómo salimos de la Bueno, narcodictadura con el pueblo bueno, desarmado? exacto. Exacto. Entonces, yo creo que en parte, no sé si la oposición venezolana pensó que podía jugar con las reglas de la democracia con Maduro. La verdad, no lo entiendo, porque si fuese así, ni siquiera hubiese pactado con Maduro hacer estas elecciones, que los terminó esterilizando en parte a Maduro y dándole una legitimidad. Pero en fin, son cuestiones, es fácil criticar desde afuera. Yo eso entiendo y tampoco quiero ser muy severo con esto. Ahora, lo que sí es que si María Corina Machado hace 12 años atrás apoyaba o pretendía la ley o apoyaba la ley de desarme civil, ¿para qué? Porque no entendían en ese momento que era una dictadura, si no nos explica. No, para mí no es eso. O sea, el problema es que, o sea, claramente esta mujer está haciendo un acto de resistencia cuasi heroico, o sea, a niveles Sí, de los próceres libertadores hace 100 años, más o menos. O sea, tampoco vamos a exagerar, pero bueno, para lo que es hoy en día, que la mayor parte de la gente lo que su medida de resistencia es dar like en Facebook, ella claramente está haciendo mucho más. Pero hay un problema ideológico acá, que los políticos que son progre, más allá de que estén a favor o en contra de un dictador, tienden a tener esta idea, y vos lo dijiste, buenista, de que los problemas se resuelven a través de remover las herramientas que tienen las personas. O sea, la sí, gente muere por problema de depresión, sacá la sal de la mesa. La gente tiene sí. problema de diabetes y sacá la azúcar de la mesa. Sí, La gente, pero Fernando, ¿entendés? pero el tema es, si, a ver, yo creo que esto es una cuestión de diagnóstico y por eso mi Sí, idea es una y cuestión de lo que les diagnóstico. comentaba es, hay Sí. que comprender antes de actuar políticamente. Entonces, yo lo que entiendo es que si María Corina Machado hubiese entendido que en el 2012, Chávez vivo, el chavismo era un régimen autocrático, no podía, lógicamente ni coherentemente, pedir el desarme civil ante una dictadura o ante un gobierno autócrata. O sea, en el 2012 María Corina Machado pensaba que Chávez era un gobierno, era un líder democrático, cuando ya había dejado a las claras que lo que quería era eternizarse con la reforma del 2009. Entonces, es un error de diagnóstico, porque si hubiese entendido que realmente era una dictadura, o se estaba, o en el mejor de los casos, el chavismo iba camino hacia una autocracia, nunca, o sea, no hubiese podido legítima y coherentemente y razonablemente apoyar una ley de desarme ante una dictadura, ante un gobierno autócrata. O Entonces, la sea, ingenuidad del progresismo y de ese por ahí liberalismo bien pensante que piensa que las repúblicas se defienden solas o que se mantienen solas, digamos, están adormecidos ante este tipo de avances del Estado sobre las libertades individuales. Simplemente porque, no, bueno, ganó las elecciones Maduro. Pero ¿qué importa que haya ganado las elecciones? Maduro expropiaba, ya en el 2012, Maduro expropiaba a dedo. Perdón, Chávez había expropiado a dedo. ¿Y no les parece algo interesante, por lo menos, que la población no quede indefensa para poder resistir ante este tipo de cosas? Bueno, eso se llama progresismo, buenismo, corrección política, como se lo quiera llamar. Que ahora María Corina Machado tenga una relevancia y que se esté sacrificando, sí, perfecto, pero quizás que si no se hubiese desarmado la población en Venezuela, la cosa hubiese sido diferente. Entonces, claramente se hubiera sido generan efectos diferente. mariposa también en la política. Se generan Claramente. efectos mariposa. A veces un hecho genera consecuencias indeseables. Pero bueno, la El prueba tema es está, que ¿no? la doctrina de la tenencia de armas hoy en día, como está expuesta, o sea, vamos a hablar en serio. La mayoría de la gente no lee o piensa o debate. Consume las cosas de los medios y de cultura general, de las películas, ¿está? La mayoría.
María Corina Machado probablemente no sea muy distinto a la mayoría de las personas, ¿tá? Entonces, ¿qué es lo que te están constantemente tratando de vender? Cualquier forma de medio, ya sea medios legados de televisión, radio, informativos o medios películas. O sea, las armas son malas. Las armas son malas y las armas causan las muertes. Tenés constantemente esta narrativa cayéndote encima. Durante años, desde que sos chico. Porque desde que sos chico te dicen eso. Te enseñan eso, hasta que sos grande. Supuestamente tienen evidencia para todo esto que si te pones a analizar no son así, claramente. Pero después vos pones a un individuo a un nivel a tomar una decisión, su primer instinto ¿qué va a ser? Las armas son malas. Porque aparte las armas son herramientas con las cuales la gran mayoría de nosotros nunca vamos a tener interacción con. Pues son herramientas que usan la fuerza de seguridad, la gente que vive, que hace caza, y ta. O sea, no son herramientas, no es un cuchillo y un martillo, que también se pueden usar para matar. Entonces la gente no las entiende y la gente que sí entiende supuestamente te dice que son inherentemente malas. O sea, la frase las armas las carga el diablo creo que la hemos escuchado todos y es una estupidez, el diablo no existe, el diablo no carga las armas. Pero lo que voy es que es difícil pretender que una persona sin haber sido instruida como vos o capaz que Pablo han sido instruidos, Pablo más que nosotros dos creo en el uso de armas, de que inherentemente sepa de que no solo el arma es una herramienta para cazar jabalíes o para asegurar el bienestar social ante elementos delictivos, sino que también es una herramienta, más importantemente, para asegurar el orden democrático al garantizar de que el gobernante le tenga miedo al gobernado. Sí. Está muy lejos eso de dónde arrancamos. ¿Me explico? No, pero Fernando, a ver, lo que es que si María Corina Machado en el 2012, habiendo demostrado Chávez todo lo que demostró, violaciones a derechos individuales a troche y moche, presos políticos, violación de los derechos de propiedad con expropiaciones ad hoc a rolete, un populismo a todo trapo. Si le parecía que eso no merecía la pena ser resistido o había que tener cuidado, ¿cómo vas a pedir el desarme civil? ¿Cómo vas a impulsar? Porque además impulsó y apoyó la ley de desarme civil del chavismo. No, yo no la quiero defender, pero ¿había algún político venezolano en el 2012 llamando a la resistencia armada a Chávez? No, yo no voy a eso, Fernando. No es un tema de llamar a la resistencia armada. A lo que voy es, ¿cómo vas a quitarle a los individuos la única herramienta eficaz para resistir una tiranía que es tener un porque triunfo? es ignorante, Matías. No es ignorante, Fernando, es progresista, es socialdemócrata, bueno, no es ignorante, es lo mismo. Cualquier cosa menos ignorante. Es lo mismo, son ignorantes. Bueno, ponele, sí, está bien, bueno, pero a lo que voy pero es la misma gente que nos gobierna hoy, que nos va a gobernar cuando gane el Frente Amplio. Entonces piensan que el Estado es una entidad buena y que puede crecer ilimitadamente, hasta que después viene un tipo que dice, no, ¿saben qué? Garrote a todo, y nos deja indefensos, como el impresentable de Vergara, o como Talvi en su momento, o Robert Silva, que piensa que el desarme civil es cool, que las armas en manos de un jubilado para proteger lo poco que tiene es malo, pero en manos de la policía es bueno. Entonces, a lo que voy es que también hay que empezar a pensar críticamente, y a lo que voy es que distribuir responsabilidades, porque el chavismo no nació solo, no se consolidó solo, Maduro no se consolidó solo, y Venezuela no está como está 100% por la culpa del chavismo, no también por la negligencia de la oposición. Pero Matías, pase lo que pase en Venezuela, es culpa de los venezolanos. O sea, no solo pero cuidado, pues, pero sí de una oposición política ineficaz. Bueno, pero o sea, vos tenés ambos lados, tenés los tiranos y tenés la gente que se deja, o sea, la no oposición a la tiranía es la complicitud, estás siendo cómplice. O sea, si vos estás seguro de que estás ante un tirano y no te resistís ante él, cualquier acto que él o ella Fernando, pero justamente si te sacan las armas, ¿cómo vas a resistir? Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero yo estoy tratando de explicar por qué la mayoría de las personas tienden a pensar de esa manera. Es porque les han lavado la cabeza, nunca les han, a Pablo quiere hablar,
Nunca les han planteado esto que hablamos nosotros. El concepto de que un pueblo solamente puede ser libre si está armado y que los gobernantes tienen que tenerle miedo a los gobernados, no existe nunca, ni en la escuela, ni en el liceo, ni en las casas, ni en la universidad. Nunca les entró en la cabeza. Entonces, ¿qué podés esperar? Pablo. Yo creo también, por un lado, lo voy a invitar a Matías un día a hablar de lo que ha sido el gramscismo. Creo que ha sido a nivel mundial. Y esa forma de narrativa de la izquierda que ha copado la cultura a través de Gramsci, pueden usar las ideas de él o no, pero la idea de él fue llevar todo este marxismo a nivel mundial a través de la cultura, pero aprovecharon para meter muchísimas narrativas. Y, por ejemplo, yo discutí una vez con una persona de izquierda por Facebook y me decía, porque Estados Unidos tiene una política terrible de armas. Digo, para mí me encanta esa política, ¿qué querés que te diga? Creo que puede tener sus cosas para arreglar, pero ¿qué pasa? Ya está, eso como que es algo malo, ¿viste? Y la izquierda lo ha ido metiendo en la cabeza a través de la cultura, porque viste Estados Unidos, toda la gente que los problemas que tienen y que las armas y que no sé qué tal problema, qué tal otro. Y anda a tratar de explicarle estadísticas, como en Texas hay 4,5 homicidios cada 100.000 habitantes y en Uruguay hay 11,8. Y no importa la cantidad de veces que le explicás la estadística. ¿No? Sí, claro, pero ahí está ese odio hacia el imperialismo yanqui y todo eso, y que las armas, y creo que tiene mucho que ver, perdón, con que se ha copado, por ejemplo, esta mujer, María Corina Machado, que estábamos hablando, yo la veo una vez encarando a Chávez, y le decía, pero dése cuenta que pasa esto y pasa lo otro, y ahora yo, rebobinando, por lo que estábamos hablando, pero esta mujer no se da cuenta que está hablando con un dictador, por más que hable y le quiera hacer entender algo. El tipo le importa tres rábanos lo que diga la mujer, pero no sé si en su inocencia o tratando de aparecer en la cámara o haciéndose publicidad o lo que sea, trataba de hacerle entender al tipo que las políticas que estaba llevando a cabo estaban teniendo problemas económicos. Pero vuelvo a eso también, una cosa un poco del otro y de lo otro, o sea, creo que esta oposición incluso, ¿qué tiene que ofrecer? Porque posiblemente sea un surdismo light, ¿me entiendes? Una socialdemocracia o alguna cosa de esa, debe ser. No creo que sea liberal, me parece. Como que ya las concepciones están marcadas. Me parece, esas ideas ya de que es una izquierda por el pueblo, que está en contra de la dictadura. Capaz que ni ellos se digan de izquierda porque sería una mala propaganda, pero no creo que tengan una idea. Dice, vamos a hacer un libre mercado, vamos a hacer que flamee la bandera de Gadsden, ¿viste? Me parece que está muy copado todo por la izquierda, y todas estas ideas que tratan de esbozar, es un poco más de izquierda light, me da la impresión, ¿no? Sí, sí. Yo lo que voy es que, a ver, esto es claro, y me parece que no podemos rasgar las vestiduras y hacer muros de texto. Una dictadura se saca por la fuerza, punto. Nos puede gustar más o menos. O las dictaduras salen a los tiros, o por que el dictador, el autócrata, se queda sin apoyo en la línea militar. Ya está. O sea, no se saca votando a un dictador, porque ya la lógica de la democracia, las garantías individuales ya están anuladas, porque por eso mismo es una dictadura. Entonces, los padres fundadores. Es así, exacto, pero es que es así, nos puede gustar más o menos, por eso es tan importante los pesos y los contrapesos, las democracias limitadas, el impedir que se avasallen garantías individuales simplemente por una decisión de la mayoría, porque después se generan procesos que son imposibles de revertir por los propios mecanismos institucionales. Entonces,
repito, porque esto me parece un punto interesante, porque forma parte de ese naif y consecuencia de esa estupidez del progresismo de pensar que hablando y la gente se entiende y que solamente el Estado se tiene que ocupar de la seguridad individual y que el Estado solamente tiene que tener los fierros y los chumbos y los individuos no. Porque, repito, nos guste o no nos guste, pero María Corina Machado y Guaidó, cuando estaba como presidente electo, o en esa fantochada que hicieron de poner a un tipo que no tenía poder material como presidente, el tipo aprobó en la Asamblea Nacional, que estaba con la mayoría opositora, aprobó una ley de desarme también, en el 2018-2019. O sea que volvieron de vuelta con lo mismo. Estando Maduro matando gente en la calle, pretendían desarmar a los colectivos chavistas, que andan hasta hoy en día en una motocicleta, con una UCI rafagueando y matando gente, hoy en día, pensaban desarmarlos con una ley. O sea, no pueden más de idiotas, porque eso es inviabilidad política. ¿Cómo vas a desarmar a la gente en medio de una dictadura? Bueno, entonces, a lo que voy es esto, repito, la resistencia de la oposición política en Venezuela, notable, pero también generaron las condiciones para su propia tragedia. Y esto forma parte de lo que les comentaba del proceso de comprensión de Venezuela. Porque si hay que esperar a que un tipo anule o desconozca o frague las elecciones, como hizo ahora Maduro, para entender que es un tirano, y no entender que los síntomas de la tiranía vienen ya desde Chávez, es porque le erraron al diagnóstico. Pensaron que podían luchar con el chavismo a través de las urnas, y que desarmando a la gente no iba a pasar nada. Entonces, bueno, estas son las consecuencias. El error de diagnóstico genera, la falta de comprensión genera malas decisiones políticas y malos resultados políticos. Es así. Jodido, pero es así. Estamos un poco pasados, Ulises, les aviso por la duda. Perdón, sí, Matías, que hablé de más. Gente, la columna buenísima como siempre. ¿Y nos traes un adelanto para la que viene? Miren, para la próxima, a mí me interesaría tocar algunas cuestiones del Partido Nacional y las intendencias y los gobiernos departamentales, que han habido problemas varios sobre eso, alguna cosita de lo que pasó en Artigas y lo que ahora está pasando en Soriano y demás, y cómo el Partido Nacional se ha vinculado con este tipo de casos históricamente. Así que también creo que es una columna polémica, que un poco es la idea. Genial, quedamos comprometidos con ese tema entonces. Brujuleros, no se pierdan la próxima columna del doctor Matías Calero, La Estocada, un podcast punzante. Que pasen bien, muchachos, gracias. Me encantó el tagline. Nos vemos. Un abrazo, gente. Brújula libertaria, vaya fama que has ganado. Te hallamos en YouTube, un canal recomendado. La murga trae satiras a jugar y a desbordar, con vídeos e ideas